Durante más de 3 siglos, gran parte del actual territorio de los Estados Unidos de América estuvo bajo el control de 3 grandes potencias europeas, España, Inglaterra y Francia. En particular, el Imperio Español gobernaba vastas extensiones de América a través del Virreinato de la Nueva España, que incluía territorios hoy pertenecientes a Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Belice, El Salvador, México, y buena parte de los actuales Estados Unidos. En este último país, los estados de California, Oregón, Washington, Nevada, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, Florida y porciones de otros estados como Idaho y Montana formaban parte del dominio español. El proceso de colonización española en California comenzó en el siglo XVI, con expediciones que recorrieron el territorio, aunque con grandes dificultades para establecer asentamientos estables. Fue en los siglos XVII y XVIII cuando la región empezó a tomar forma bajo control español, a través de la creación de misiones religiosas, fortalezas militares y asentamientos civiles que buscaban consolidar la presencia española y cristianizar a las poblaciones indígenas. A esta región se le conoció como las Californias, y se dividía en Alta California, la actual California estadounidense, y Baja California, el actual estado mexicano. Mientras España consolidaba su dominio sobre la Alta California, otras potencias europeas comenzaban a interesarse por estas tierras ricas en recursos. Una de ellas fue Rusia, que durante el siglo XVIII estaba expandiendo su imperio por el Pacífico Norte. El interés ruso en la costa oeste de América no pasó desapercibido para las autoridades españolas. Ya en 1761 comenzaron a llegar rumores a la corte española sobre las posibles intenciones de Rusia de extender su influencia en la región de California. A medida que Rusia consolidaba su presencia en Alaska y las islas Aleutianas, la posibilidad de que se aventuraran más al sur hacia territorios controlados por España causaba preocupación en Madrid. En respuesta, el rey de España solicitó al marqués de Almodóvar, embajador español ante la corte del zar, que investigara los movimientos rusos en el Pacífico. Almodóvar informó que las actividades rusas se limitaban a operaciones de pesca y caza, y que en ese momento no existían asentamientos permanentes rusos que pudieran suponer una amenaza directa para el Imperio español. Sin embargo, con el paso de los años, estas incursiones se volvieron más frecuentes y organizadas. El marqués de Grimaldi, diplomático español en Londres, alertó en 1768 sobre las incursiones rusas en la región cercana a las Californias. Esta información llevó a la emisión de una Real Orden en ese mismo año, que instruía la ocupación inmediata de la Alta California para fortalecer la presencia española y evitar que los rusos establecieran colonias en la zona. La situación se volvió más tensa en 1799, cuando Miguel José de Azanza, virrey de la Nueva España, advirtió sobre la posibilidad de que Rusia enviara expediciones desde Kamchatka para establecer asentamientos en las costas californianas. Azanza expresó sus preocupaciones sobre la capacidad defensiva española en la región. La costa californiana tenía más de 2.000 kilómetros de extensión, pero solo contaba con 740 soldados para su defensa. Esto colocaba a los españoles en una posición vulnerable frente a una posible incursión rusa, aunque el virrey también notó que los rusos tendrían dificultades logísticas debido a la escasez de barcos adecuados para una invasión de gran escala. Azanza solicitó al gobierno central la asignación de 6 fragatas para vigilar las aguas del norte de California y evitar cualquier tentativa de colonización rusa. Al mismo tiempo, sugirió que estas fragatas podrían ser útiles para destruir bases inglesas en las islas Nootka, Galápagos y Sandwich, Hawái, que se consideraban puntos estratégicos clave para los enemigos de España. Es importante recordar el papel desestabilizador que jugó Inglaterra, la cual, en todo momento, intrigó en la disputa entre España y Rusia, alentando a estos últimos a ocupar la mayor cantidad posible de territorios del Imperio español, en lo que hoy corresponde a Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos españoles por asegurar la Alta California, Rusia logró establecer un pequeño puesto comercial en la región. En 1812, los rusos fundaron Fort Ross o Fort Rosilla, un asentamiento en la actual California, ubicado al norte de San Francisco. Este fuerte fue utilizado principalmente como un puesto de comercio de pieles y suministros, pero nunca llegó a representar una amenaza militar seria para España. Operó hasta 1841, mucho después de que España perdiera sus posesiones en la región tras la independencia de México en 1821. Aunque la expansión rusa en América del Norte fue significativa, centrada principalmente en Alaska y la costa del Pacífico, su presencia en California no pasó de pequeñas incursiones. Las tensiones diplomáticas entre España y Rusia nunca derivaron en un conflicto armado abierto, tal vez debido a las limitaciones logísticas de ambos imperios en la región o al mayor desinterés ruso.
Lo que parecía ser solo una serie de tensiones diplomáticas entre Rusia y España tomó un giro curioso y sorprendente en el siglo XXI, cuando salió a la luz un insólito episodio que había quedado enterrado en la historia. Rusia y España habían estado oficialmente en guerra durante más de 2 siglos sin que nadie lo recordara. Este hecho fue descubierto por el diplomático español Jorge Dezcayar y relatado en su libro El Anticuario de Teherán, Historias de una vida diplomática. Según Dezcayar, mientras trabajaba en el Ministerio de Exteriores en el año 2000, recibió una nota de la Embajada rusa en España. En esa nota, los rusos informaban que, al revisar sus archivos históricos, habían encontrado un documento que declaraba que Rusia y España estaban técnicamente en guerra. Esta declaración de guerra se remontaba a los acontecimientos del siglo XVIII, cuando las tensiones por la posesión de California llevaron al zar a formalizar una declaración de guerra contra España. Lo curioso de esta situación es que, en su momento, la declaración de guerra de Rusia pasó completamente desapercibida en España, que estaba ocupada con otros conflictos y no prestó atención a la amenaza rusa. Como resultado, la guerra quedó en el olvido y ningún país tomó medidas para resolverla. Pasaron más de 2 siglos sin que ni Rusia ni España se dieran cuenta de que seguían oficialmente en guerra. La anécdota fue recibida con sorpresa y humor por Dezcayar, quien, al enterarse de la situación, bromeó preguntando: ¿quién va ganando? Sin embargo, la situación requería una solución rápida, y Dezcayar se puso en contacto con el gobierno ruso para zanjar formalmente el conflicto. Finalmente, en el año 2000, ambos países intercambiaron documentos de paz, poniendo fin a la guerra más larga y pacífica de la historia española. Decir que, después de la retirada española de California tras la independencia de México, la influencia rusa en América se consolidó en Alaska, donde establecieron compañías mixtas ruso-americanas para la explotación de recursos naturales. Sin embargo, la expansión rusa en América del Norte llegó a su fin en 1867, cuando el zar Alejandro II decidió vender Alaska a los Estados Unidos por $7,2 millones. Esta venta es considerada por muchos como uno de los mayores errores geopolíticos de la historia rusa, ya que Alaska resultaría ser una región rica en recursos naturales, incluidos el oro y el petróleo, además de ser hoy un enclave estratégico clave, especialmente para el control del Ártico. La historia del conflicto entre Rusia y España por California es un recordatorio de cómo las tensiones imperiales en el pasado podían generar situaciones sorprendentes y, a veces, absurdas. El hecho de que España y Rusia estuvieran en guerra durante más de 2 siglos sin que nadie lo notara es uno de los episodios más curiosos de la diplomacia moderna, que demuestra que incluso las grandes potencias a veces pierden el control sobre los detalles de sus conflictos. Afortunadamente, este conflicto se resolvió pacíficamente, cerrando un capítulo inesperado en la larga historia de relaciones entre ambas naciones. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejar tu comentario más abajo, suscribirte y pulsar la campanita para no perderte más contenido como este.